Señor esa ofrenda, porque Él es bueno. Y con ese mismo gozo quiero pedirle, si usted sabe orar es hablar con Dios. Le puede decir: Señor, gracias. Si algo tiene usted que agradecerle hoy de lo más profundo de su corazón, dígaselo al Señor. Te damos gracias, papá, en esta mañana, Señor, porque nos permites estar en este lugar, en este tabernáculo, Padre, para glorificar tu nombre. Gracias porque tú eres bueno, Señor, por la vida que nos has dado, porque nos has enseñado y ayudado a pelear la buena batalla, Señor mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque si no vienen las batallas, entonces tampoco hay victorias, Padre Celestial, y en ti somos más que vencedores. Gracias, Padre, por tu pueblo que nos escucha, Señor, en la radio o nos ven por el internet. Que tú como Dios los bendiga donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Si es del otro lado del mundo, en otro país, donde sea, Señor mi Dios, que tú los bendigas de una forma especial, Señor. Y que esta mañana también suplicamos por el alimento espiritual, que nos pueda llenar, satisfacer, Señor, conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede saludar a dos personas que no hayan venido con usted en esta mañana? Nada más es un saludo, no es plática. Y Dios bendiga a las personas que nos sirven por el internet y a través de la radio. Que Dios les bendiga. Le damos un fuerte aplauso al Señor aquí en Ministerios Torre Fuerte para glorificar su nombre. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Levítico. Es el tercer libro desde el inicio: Génesis, Éxodo y sigue Levítico. El capítulo 18. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Y recuerde que el número 6 es número de hombre. Levítico 18, ¿ya lo tenemos? Lea conmigo. Dice: habló Jehová. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Dios, ¿verdad? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obras, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. A ver, lea una vez más el versículo 5 conmigo. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Y ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Otra vez: yo Jehová. Y la frase se repite muchas veces, haciendo hincapié en que no es mandamiento de hombres, sino que es mandamiento de Dios. Y esta mañana usted no vino a escuchar el libro de una persona que escribió, sino que usted vino a escuchar mandamientos y palabra de Dios. Y si usted lo oye y lo obedece, seguro que el Señor le va a bendecir abundantemente. Y todo lo que usted haga, escuche esto, todo lo que usted haga prosperará y será bendecido por Dios. Puede sentarse en esta mañana. Como les decía al principio, el libro de Levítico es el tercer libro, y ahora sí que por enseñanza, ¿verdad? Sabemos que los primeros 5 libros, que es el Pentateuco, se le atribuye que lo escribió Moisés. Pero el libro de Levítico también en otras partes, principalmente los judíos, lo conocen como el manual del sacerdote. Diga conmigo: el manual del sacerdote. Y es el libro de Levítico y se llama Levítico porque está dirigido precisamente al sacerdocio, a los levitas.
Y a lo mejor usted diga, bueno, y si está dedicado al sacerdocio, ¿por qué nos comparte esta palabra a nosotros? Porque ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro, bajo inspiración de Dios, él declaró que nosotros, la iglesia, ¿cuántos somos la iglesia? Dice que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, somos sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo y de Dios el Padre. Desde el momento que usted se convirtió a Cristo, usted es un sacerdote. Entonces, dígale al que tiene ahí al lado, dígale, eres un sacerdote del Señor. Seas hombre o seas mujer, ahí no hay diferencia. En la antigüedad, el sacerdocio estaba confinado a los hombres, ¿verdad? Hoy sabemos que en la casa los hombres también somos la cabeza y el sacerdocio. Pero en cuestión de servir a papá y de las leyes que el Señor nos ordena, todos somos responsables de obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces quise empezar por esto para que usted pueda entender cómo está el asunto. Y Dios le dice ahora, Dios habla a Moisés y Moisés ahora habla al pueblo, en este caso a la iglesia, y diles, cuando entren a la tierra de Canaán era la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. ¿A qué equivale ahora el sur de Canaán? Es lo que ahorita lo conocemos como Palestina, la franja de Gaza. Por esa zona es ahora la tierra de Canaán. Geográficamente todavía está ahí, existe. Y Dios ordenó y dijo, cuando entren a esta tierra prometida, no harán conforme a las prácticas o las costumbres de los egipcios donde ustedes habitaron. Entonces hay prácticas o costumbres o tradiciones malas y costumbres o tradiciones buenas, pero no voy a hablar de eso esta mañana. Dios les dice, ni aprendan de los egipcios, ni aprendan de las prácticas de los que viven en Canaán. Y en Canaán incluía jebuseos, amorreos, heveos, heteos y todos los feos, ¿verdad? Porque los hijos de Dios, ¿cuántos creen que somos bonitos? Dile que está a tu lado, eres bonito porque eres hijo de Dios. Amén. Entonces, primero, ¿cuáles eran las prácticas en Egipto? La idolatría. Cada vez, escuche esto, cada vez que el Dios que nosotros adoramos, ¿cuántos creen que es un Dios vivo? Es provocado. Dice la Biblia que ahí en Jerusalén había una imagen que provocaba el celo de Jehová. Y no es una imagen en especial, simple y sencillamente que cuando se adora a otro Dios, eso provoca celos al Dios verdadero. Entonces, los egipcios habían provocado al Señor y habían tenido cautivo al pueblo de Israel por 430 años. Entonces Dios trae, usted sabe bien, 10 plagas sobre Egipto, y cada una de esas 10 plagas era contra un dios, y cada uno de esos 10 dioses tenía un nombre. Por ejemplo, el río Nilo era venerado por la pesca, por la abundante agua que daba, y era adorado por los egipcios. El sol, que es el dios Ra, también era adorado por los egipcios. La rana, también adoraban a la rana. Los piojos también eran adorados por los egipcios. Por eso siempre he dicho, ¿verdad?, que los egipcios tienen cara de piojo. Espero que no haya ningún egipcio aquí, ¿verdad? No sé si ya los has visto últimamente cómo son. Sí, pobrecitos, ¿verdad? Pero bueno, todo, ¿sabe por qué le digo esto? Porque uno se parece a lo que uno adora. ¿Sí me explico? Si usted adora a su mujer, después se va a parecer a su mujer. Si adora a su papá, se va a parecer a su papá. Si adora a un ídolo inútil, también usted se va a hacer inútil como ese ídolo. Pero los que adoramos a un Dios vivo, nos vamos a parecer a ese Dios vivo. Vamos a recuperar la imagen y la semejanza de ese Dios vivo. Entonces, cada una de las plagas que Dios trajo sobre Egipto fue para demostrarles a los mismos egipcios y también a los judíos que el único Dios verdadero es Jehová, Dios de los ejércitos, Adonai el Señor, ¿verdad? Al final, la muerte de los primogénitos llama mucho la atención.
porque según ellos, y hasta en la actualidad, hay gente que dice resucitar muertos. Si han escuchado alguna vez de los zombies existen, y si se da cuenta, están en países muy lejanos, en otros continentes. ¿Qué es un zombie? Es un cadáver, según ellos, viviente. Puede estar incluso ya como en estado de putrefacción, y por acción satánica, diabólica, ese cadáver se puede levantar y puede caminar, pero no tiene vida. Y va caminando, y atrás va él o la sacerdotisa de Satanás, que será 1 metro atrás, y lo va como conduciendo, como guiando a ese espíritu que es un demonio. Entonces, los egipcios creían en todos estos rollos, la reencarnación. Los cristianos no creemos en la reencarnación. Los que creen que van a reencarnar en una cucaracha o en una vaca o algo por el estilo. ¿Estamos de acuerdo? Usted no diga, es que yo creo que en mi otra vida fui emperador, o fui esclavo, o fui... No hay reencarnación. Y Dios demostró con la muerte de los primogénitos que los dioses egipcios, Satanás mismo que está detrás de esos dioses falsos, no tienen ningún poder. En el Salmo 62:11 declara: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. El único que puede resucitar muertos ahora mismo es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por un lado tenemos no a las prácticas egipcias, que hay mucho más que decir, pero quiero enfocarme hoy más a las prácticas de Canaán. Dice, tampoco aprenderán de las prácticas de la tierra de Canaán, y les digo, ahí incluía también, venían de esa casta jebuseos, eteos, toda una serie ahí de tribus abominables ante los ojos del Señor. Esta mañana quiero explicarles por qué Dios destruyó a muchas naciones, a muchos países, como Sodoma, Gomorra, las ciudades vecinas, como el diluvio universal, donde solamente 8 personas sobrevivieron por la misericordia de Dios. Porque en la actualidad hay lugares donde usted puede ver que hay mucha hambre, hay mucha pobreza. Esa no es la voluntad del Señor. Y la gente atea y la gente que ataca a Dios dice, ¿y dónde está el Señor? Porque son países y son gentes que le han dado la espalda a Dios. Dice la Biblia, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la justa manifestación del juicio de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si usted ya conoce a Cristo, ¿cuántos lo conocen? Ni se le ocurra dejar a Dios, porque horrenda cosa es caer en manos de ese Dios vivo, el único Dios vivo. Escuche cómo dice, no dice de un Dios vivo como algunos escriben, no, del Dios vivo. Porque si dice uno de un Dios vivo, quiere decir hay varios y cae uno solamente en uno. No, del Dios vivo, el único Dios viviente es Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia somos hijos del Dios viviente. Entonces mire, la tierra de Canaán se llamó así porque fue poblada, ¿sabe por quién? ¿Se acuerda usted de los 3 hijos de Noé? Uno de ellos, llamado Cam, vio la desnudez de su padre. Hemos explicado que algunas versiones sugieren que violó a su padre, y por la degeneración que vemos después en cuanto al sexo, es creíble que esta traducción sea acertada de que este hombre, al ver la desnudez de su padre, en la Biblia cuando dice no verás la desnudez, no significa que usted nada más lo vio desnudo ya, sino tener relación sexual con esa persona. Y la Biblia dice que este hombre vio la desnudez de su padre. Entonces Noé lo maldijo, ¿se acuerdan de eso? Lo maldijo, y después de ahí viene Canaán. Canaán es nieto de Noé, de la línea de este Cam que fue maldito por su padre Noé.
Y de ahí vienen todas esas tribus, eteos, jebuseos, heveos y toda esa flota de Canaán. Ahora, Canaán poseía una tierra que hasta la fecha es riquísima. En los litorales, en los mares, en las costas de Israel hay muchísima riqueza en minerales. Sus mares son muy ricos. Incluso el llamado Mar Muerto, si yo les explicara o tienen la oportunidad de investigar qué produce el Mar Muerto, se van a quedar sorprendidos. Y usted va a decir, entonces no está muerto. El Mar Muerto produce muchísima riqueza para Israel. Las cremas contra las arrugas más famosas del mundo, y que es muy probable que ustedes, las mujeres, lo usen. Los cosméticos, obviamente para damas, más finos del mundo, son hechos con minerales que extraen del Mar Muerto en Israel. Entonces, la tierra de Canaán, ciertamente, y hasta la fecha, una tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué creen que, no recuerdo bien si en el 90 o en el 91, el primer ataque de las fuerzas multinacionales contra Saddam Hussein? Si alguien sabe más exactamente el año, que me ayude, por favor. La tormenta del desierto se llamó esa guerra. Las fuerzas multinacionales atacaron por primera vez a Saddam Hussein. Obviamente el tipo era un malo, ¿verdad? Pero más por la riqueza, porque ahí en Kuwait se decía entonces que estaba solo en ese lugar, estaba el 10% de petróleo de todo el planeta Tierra. O sea, muchísima riqueza. Entonces, cuando Dios les dice, van a una tierra donde fluye leche y miel, Dios no estaba mintiendo. Porque cuando Dios te dice y te promete algo, Él nunca miente. Cuando Él te dice algo, es verdad. Y si tú lo crees, lo recibes en el nombre del Señor. Y hablando de esa guerra, yo era un adolescente todavía y recuerdo que estaba escuchando en la radio, hubo un ultimátum, dijeron, faltan 8 horas, si en 8 horas Saddam Hussein no se retracta, empieza la guerra. De ahí 4 horas, de ahí 1 hora, de ahí faltaban minutos, y yo escuchando ahí en la radio, y al faltar minutos decían, bueno, en unos minutos empezará la guerra denominada tormenta del desierto. Las fuerzas multinacionales, por decir así, cuentan con 250 aviones. Saddam Hussein tiene 245 aviones, solito él. Las fuerzas multinacionales tienen tantos carros de guerra, tanques de guerra, y Saddam Hussein tiene tantos. Se daba la mano el tipo con las fuerzas multinacionales, solo para que usted tenga una idea. Y usted sabe que cuando ese imperio cayó, le decomisaron 90 palacios de lujo. O sea, si hay la posibilidad de hacer eso, hermanos, es porque la tierra es rica, el mar es rico, los litorales de Canaán son abundantes. Entonces Dios saca de la esclavitud de Egipto a su pueblo y lo lleva a Canaán y le dice, ciertamente es una tierra que fluye leche y miel, y era cierto, y hasta la fecha. Y allá en el oriente empezó, por ahí estaba el huerto del Edén, ahí va a terminar la historia. Hoy por hoy, ¿por qué cree usted que el lugar más conflictivo sobre el planeta Tierra es el Medio Oriente? ¿Sí o no? Y si no, vea las noticias. Porque ese lugar, como ahí empezó, por ahí estaba el Edén, y ahí empezó la historia, ahí también va a terminar la historia. Y hoy por hoy es el lugar que está más infestado de demonios. Incluso hace algunos años, no tengo bien el dato, tal vez 2, cuando mucho. No sé si vieron en las noticias que cuando hubo un problema en Egipto, la cámara captó como un jinete montado en un caballo rojo, pasó así. Y el caballo rojo en la Biblia simboliza guerra. Entonces Dios les había prometido una tierra, y aunque los tenían los cananitas, hoy por hoy toda esa tierra que está en discusión entre árabes y judíos, por decreto divino le pertenece a Israel, porque la boca de Dios lo ha dicho. Si Dios no lo hubiera dicho, ya les hubieran quitado la tierra. Por eso les digo que la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos pueden decir conmigo el evangelio? A ver, con más fe, el evangelio
es poder de Dios. Declárelo, el evangelio es poder de Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Entonces, mire, por un lado dije Egipto y sus dioses. Y por este otro lado, cuando dice no practiques lo que practican en la tierra de Canaán, también se refiere ciertamente a las prácticas religiosas. Por ejemplo, estos de Canaán, los cananitas tenían esta costumbre. Los padres de familia, cuando les nacía el primer varoncito, lo llevaban y lo ofrecían ante un dios. Y habían unas pailas ahí, unas tinas llenas de aceite hirviendo. Y el sacerdote agarraba el bebé y lo echaba en esa tina y se lo ofrecían a sus dioses. Yo no sé de verdad quién de ustedes sería capaz de hacer eso. ¿Cuántos han tenido un bebé? ¿O son papás de un bebé? Los que tenemos hijos sabemos que cuando son bebés no queremos que ni el aire les toque, ¿verdad? ¿Cuánto más ir y darle a un sacerdote y que lo metan ahí en la tina de aceite hirviendo? Y para que la mamá no escuchara el grito del pobre bebé, a esa hora se tocaban tambores para ahogar el grito de ese bebé que había sido arrojado. ¿Se da cuenta ahora por qué Dios destruyó a esas naciones? Y cuando el pueblo de Dios tomó la tierra, escuche esto, Dios echó y destruyó a mucha gente, mandó a ejecutar mucha gente. Pero atención, si usted ha leído la Biblia, el Señor dejó algunas naciones paganas. Y usted puede decir, ¿y por qué Dios dejó estas naciones si sabía las abominaciones que habían ahí? Dice el Señor, lo dejé para probar vuestro corazón, si le vas a ser fiel a Dios o vas a seguir en las prácticas de antes. Dios dijo, he aquí, les pongo y ustedes elijan la muerte si desobedecen o la vida, ustedes escojan. Y yo creo, hermanos, que seríamos muy tontos para escoger la muerte. Usted y yo hemos escogido la vida, y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Dile no a la idolatría. Pero algo que quiero recalcar esta mañana, le decía que el libro de Levítico es el manual del sacerdote. Diga conmigo, Levítico es mi manual. Ok. Y aquí en este capítulo 18 el enfoque es más hacia las prácticas sexuales ilícitas. Permítame, usted sígame con su Biblia y yo le voy a leer aquí en la Nueva Versión Internacional, que está un poquito más clara, cuáles son las prácticas o relaciones no permitidas por Dios. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Escuche acá. Si Dios dijo, no practique lo que practican los de Canaán, y lo está prohibiendo acá, entonces esto significa que los cananitas tenían estas prácticas. El hijo podía tener relaciones sexuales con su mamá, y la hija podía tener relaciones sexuales con su papá. Entre nosotros eso no es permitido, porque abominaciones al Señor. Créanme que las veces que alguna niña, algún adolescente me ha acudido a mí y se ha quejado conmigo de que su propio padre la está espiando sin ningún temor. Imagínense ustedes, algunos padres, algunos ya viejos, cochinos, sin ningún temor de Dios, espiando en el momento que la hija se está cambiando o se está bañando. Entonces, aquí no hay de esos. Pero sí les voy a advertir una cosa:
Las veces que alguna niña, algún adolescente me ha dicho, mi papá a veces en la noche llega y me ha tocado la pierna y yo lo he sentido y no le he dicho nada por respeto. Tengan cuidado, porque aparte que está la ley de Dios, también se van a ir al bote. Y de eso yo me encargo. Sí, porque o sea, me repugna cómo es posible que el mismo papá esté violando a la hija. Esas son las prácticas de Canaán. Y como el papá ya violó a la hija, también los hermanos se despachan con la misma muchacha. Y al rato ya los 6 hermanos tuvieron relaciones sexuales con su hermana y el papá también, y ahí la tienen como prostituta en su casa. ¿Pasará esto en el siglo XXI? Amén. Por la misericordia de Dios, muchas mujeres que pasaron por esto, hoy a través de un encuentro personal con Jesucristo, han sido restauradas y ahora han entendido que son princesas de Dios y que valen mucho. Aleluya. Entonces los cananitas practicaban esto, el incesto. Y luego alguien puede decir, y con la prima, porque a la prima se le arrima. No, el verso 6 dice, no te allegarás a pariente cercano. Entonces, por favor, hermanos míos, no se anden casando con sus propios primos. Eso se practica mucho en los pueblos. Cuando fui pastor allá en Mercurio, en un pueblo de Mercurio, ¿cómo se daba eso? Y luego si usted va y a sentarse en la mesa y a convivir por la boda de 2 primos, usted está siendo tan abominable como ellos. Pero bueno, para que no se le vaya el gozo, mejor le voy a seguir leyendo la Biblia. Verso 8. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque, mire qué tremendo, porque sería como tenerlas con él mismo. En otras palabras, no te meterás con tu madrastra, porque sería como si tuvieras relaciones con tu propio padre. Habla ya de homosexualidad. No tendrás relaciones con tu hermana por parte de padre o madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. Es decir, con una media hermana, medio hermana. Verso 10. No tendrás relaciones con la hija de tu hijo ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? No tendrás relaciones sexuales con tu nieta o con tu nieto. Mire qué práctica de los cananitas. Y por eso luego dicen, ay, Dios es malo, ¿por qué los destruyó? Precisamente por estas prácticas. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, es decir, con tu tía, porque sería como tenerlas con tu propio padre. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, es decir, con la tía del lado materno, porque sería tanto como meterte como con tu propia madre. Verso 15. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera. No las tendrás porque sería como tenerlas con tu hijo. ¿Sabe por qué? Porque, escuche acá, en el acto sexual 2 personas se vuelven uno, se conocen. Cuando hay intimidad sexual, uno se conoce muy íntimamente, hasta lo más profundo del ser, ¿verdad? Entonces, si vienes tú y te metes con tu nuera, es como si te metieras con tu hijo. ¿Pasará esto en el siglo XXI? Amén. Yo conozco muchachas que me han dicho, mire, es que el cochino de mi suegro me propuso tener relaciones sexuales con él. Le digo, bueno, ¿y tú y tu esposo dónde viven? No, es que vivimos en la casa de él. Pues si sabes que es cochino, mejor salte de esa casa. Ya son prácticas de Canaán, incesto. Miren cuántas cosas los de Canaán practicaban. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque sería como tenerlas con tu propio hermano. 17. No tendrás relaciones sexuales con 2 mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte de un hijo o de una hija de las mismas, son parientes cercanos, de modo que eso sería una perversión
En otras palabras, estuvieron con la hermana de la que ahora es su esposa y dejaron allá 4 hijos y aquí 5 hijos. Y feos los ingratos, ¿verdad? No los hijitos, sino este impío que está haciendo estas cosas. O entre hermanas, ya las 4 tuvieron el mismo marido, como si no hubieran más hombres sobre la faz de la bendita tierra. O que te quieres casar con tu tío o con tu prima, y en vez de leer la Biblia, agarras aquel proverbio que dice es que a la prima se le arrima, ¿verdad? Es que nos enamoramos y en el corazón no se manda y cosas por el estilo. Allá le digo en ese pueblo donde yo fui pastor, yo siempre decía, ¿acaso no hay más hombres pues de donde puedan tomar esposo? ¿Por qué con la propia familia? Está tremendo esto. Y el tipo tuvo con una de las hermanas 4 hijos, 5 hijos, 2 hijos, 3 hijos. Y feo el ingrato, ¿verdad? Saber que le vieron, pero bueno, de que las hay, las hay. Vamos a seguir. Al rato le voy a dar una solución para si hay alguien que diga, hey, yo ya estoy en ese problema, ¿qué puedo hacer? Shamalá likel, hermano tac. Ya viene la solución. 18. No te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidad entre ellas, ¿verdad? Los pleitos. Uy, esto sigue. No tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su menstruación. Aquí le llama impureza menstrual. 20. No tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo, para que no te hagas impuro por causa de ella. 21. No profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloch. ¿Recuerdan lo que les decía? La práctica esta de ofrecerlo al dios Moloch era meter a los niños en una tina hirviendo o con aceite hirviendo. Esa práctica no la harás. Ahora escuche, a lo mejor diga, bueno, yo no practico eso, pero sí lo llevé ante Santa Catarina o ante San Pascual Bailón, mi hijo. Es lo mismo, lo está ofreciendo a Moloch, a los Baales. Por eso aquí cada fin de mes, todos los niños recién nacidos o los que sus papás se convirtieron, ellos teniendo ya algunos añitos, los pasamos aquí, usted lo ha visto, y se los dedicamos al Dios vivo. Y le decimos, Padre, estos niños son tuyos, te pertenecen, van a ser tus siervos y van a creer en ti y van a crecer en disciplina y conocimiento. No te acostarás con un hombre. Mire, aquí está bien clarito, porque allá en el área metropolitana de México hay una iglesia donde el pastor es homosexual, tiene su esposo, y las mujeres todas son lesbianas. O sea, es una iglesia, entre comillas, de lesbianas y homosexuales. Y cuando llegó un hermanito ahí y le dijo, oye, están mal, porque la Biblia prohíbe la homosexualidad, y lo llevó a lo que dice el apóstol Pablo, de los que se echan con varones. Y entonces esta gente le dijo, lee bien, dice, los que se echan con varones, es decir, con varios. Nosotros no nos echamos con varios, dice, cada uno de nosotros tiene su marido, dijo. Le digo, ¿por qué no le leyó Levítico 18? Aquí claramente dice en el versículo 22, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con mujer. Eso es, ¿qué? Abominación. Entonces, atención acá. Los cristianos no somos homofóbicos. ¿Qué es un homofóbico? Alguien que le da cosa a los homosexuales, los repudia, no los puede ver. No, los cristianos no somos homofóbicos. Oramos que Dios un día los alcance a estos, bola de sodomitas, maricones.
no somos homofóbicos, pero tampoco aprobamos que se case hombre con hombre y mujer con mujer, porque es una práctica de Canaán. Y ahorita vamos a leer, dice que por esta causa la misma tierra vomita a sus moradores, literalmente dice los vomita. Porque los tsunamis se llevan, pero por montón la gente, la tierra los está vomitando. Porque hay terremotos, porque hay mucha hambre en algunos países, porque por estas prácticas que ellos tienen. Por eso los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y de paso quiero decirles algo. ¿Cuántos creen que Dios habla? Hace rato mientras adorábamos, Dios puso una palabra y un entendimiento que tal vez usted ya lo sabía, pero quiero compartírselo. Cuando hablamos de pelear la buena batalla, algunos dicen, yo siento que no estoy peleando la buena batalla. ¿Por qué? Porque tengo tentaciones y una que otra vez he cometido una falla. Entonces yo creo que no estoy peleando la buena batalla. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Precisamente pelear la buena batalla es cuando vienen las tentaciones, es cuando tú le has fallado al Señor, pero luchas por no volverlo a hacer. Y aunque te vengan las tentaciones, tú peleas en tu mente y en tu corazón la buena batalla para mantenerme firme delante de aquel Dios que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si usted piensa que no está peleando la buena batalla, quiero decirle hoy que sí está usted peleando la buena batalla. Y por eso usted viene a la iglesia, porque yo no sé qué tentaciones o pruebas haya tenido esta semana, pero usted ha venido aquí para ser fortalecido. Y el Espíritu Santo le dice que Él ha visto sus aflicciones, Él conoce sus tentaciones, Él conoce nuestra debilidad, pero el Espíritu te dice, diga el débil, fuerte soy. Amén. ¿Cómo va a decir el débil? Fuerte soy, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, peleamos la buena batalla. No tendrás trato sexual con ningún animal. No te hagas impuro por causa de él. Mire, esto no es nuevo. ¿Sabe? Esto se dijo hace unos 3500 años atrás, en el monte Sinaí, cuando Dios le da la ley a Moisés. La otra vez me decía un joven, oiga, pastor, en internet hay hasta pornografía con animales, mujer con perro, o perra con hombre, o mujer hasta con caballo, imagínese usted. Digo, qué bárbaro, o sea, no, eso está tremendo. Y Dios sabía de esta perversidad, y estamos hablando de la ley fue promulgada hace unos 3500 años. Entonces, tiempo atrás ya estaban estas prácticas. Tal vez desde hace 4000 o 5000 años ya estaban estas prácticas. Entonces, no es nuevo. Dios conoce la perversidad del hombre. Ninguna mujer tendrá trato sexual con animal, eso es depravación. No se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó, por eso la castigué por su perversidad, y ella vomitó a sus habitantes. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones. Y el pueblo del Señor dice, no, ahora vamos a ser diferente. Cuando yo le diga, y el pueblo de Dios dice, ustedes van a decir, Señor, sí Señor. ¿Estamos listos? Y el pueblo de Dios dice, ¿cuántos van a obedecer a Dios? Ya pues, Señor, sí Señor. ¿Cuántos van a obedecer a Dios? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Levítico 19:2. El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera:
¿cómo dice? Sean santos porque yo, el Señor Dios, soy, ¿qué dice? Santo. Y en el Nuevo Testamento la Biblia dice, sin santidad, ¿qué va a pasar? Nadie verá al Señor. Uy, qué tremendo. Hermanos, a mí me gana muchísimo el tiempo, pero ya estamos por aterrizar. Se nos va muy rápido. Primera a los Corintios, esto es volviendo un poco al Nuevo Testamento, ya para ir aterrizando y aplicando esto. Es primera a los Corintios 15. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, atención acá un momento. Yo sé, hermanos, que como gente mundana que éramos, ¿cuántos eran mundanos? ¿Cuántos ya son cristianos? ¿Y cuántos son mundanos todavía? Nada más pujan porque no saben decir amén, ¿verdad? El cristiano, cuando uno dice Cristo vive y que Dios es santo y Dios es poderoso, dicen amén y se gozan, ¿de acuerdo? El mundano no. El mundano, si usted le dice, ¿cuántos quieren más caguama y más viejas y más coca y más pornografía? Ahí sí quieren decir amén, porque no han nacido de nuevo. Pero los cristianos nos gozamos con lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, mire, ¿por qué empezó el pecado? Por Adán, el primer Adán. Por el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Dice que ahora somos vivificados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero en el mismo versículo, ahí lo checa, es Romanos 6:23, y me confirman. En el mismo versículo dice, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si por un lado el pecado trae muerte, el que siembra para la carne cosechará corrupción y muerte, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida y paz. Hoy tuvieron que salir los chavos de 21 para arriba, pero hay que escuchar la prédica. Quiero decirle a todos los chavos, las señoritas que pasan por tentaciones, que luchan en la mente con cosas que el enemigo les pone, que peleen la buena batalla. La Biblia dice que Cristo también fue joven, nació como un ser humano. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Él vino en carne? Y Cristo tuvo tentaciones como las tiene cualquiera de nosotros, con la gran diferencia que el Señor nunca pecó, y por eso Él está apto para socorrernos en nuestras tentaciones, hermanos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Otra versión dice, varón de dolores, hecho para el quebranto. Qué tremendo. Así que no te sientas solo ni digas, nadie me comprende. Dice, no, tranquilo. Hay uno que así te entiende y más de lo que tú crees. Y es Jesucristo, el que fue tentado pero nunca pecó, ni hubo engaño en sus labios. Entiendo que como paganos que éramos, como mundanos que éramos, alguien se casó con su cuñada, se metió con su prima, se metió con su abuelita, violó a su mamá. Hace algunos años en Chenaló, un varón que era muy borracho abusaba sexualmente de su mamá, porque la señora ya estaba ancianita. Entonces él llegaba y la violaba prácticamente, y la tenía como mujer, hablando sexualmente. El tipo murió en la calle, pero antes de morir él se agusanó. Estando vivo él tenía gusanos, apestaba
horrible, nadie lo socorrió, y cuando murió, la presidencia municipal nada más le dio la caja, lo llevaron ahí en el portal ahí de la presidencia municipal, ni una sola persona llegó al velorio, y así murió este pobre hombre. ¿Ha visto usted en la tele algunos niños y niñas deformes? Fíjese que hace unos días estábamos con Nino ahí viendo algunas cosas en el YouTube, en el internet, y me decía, papi, ¿esto qué es? Y le dimos play, y era una niña que tenía como 6 pies, parecía una araña, y luego ahí como que nos dio curiosidad, y vimos a 2 niñas que nacieron pegadas, o sea, están juntas, pero no tienen 4 pies entre las dos, sino nada más 2 pies entre las dos, y tienen que caminar también con las manos. Un niño que me llamó mucho la atención, como de unos 10 años, aparece aquí en su estomaguito, le sale como que se había formado otra pompa, otra nalguita pues, y unos piecitos, y por ahí como que se quiso formar otro bracito, y ahí mismo pasa el proceso de que al niño le hicieron una cirugía y le quitaron eso, y se ve ahí las cicatrices tremendas que le quedan. Pero ¿sabe también de qué me di cuenta? Que eso pasa en la India, eso pasa en esos países que son de Canaán todavía, porque a veces son gentes que engendraron a alguien en incesto, como los moabitas. Los moabitas eran enemigos de Jerusalén, de Israel, porque eran producto de un incesto. Las 2 hijas de Lot emborracharon al viejo y lo violaron, ¿verdad? Y las 2 quedaron embarazadas de él. Entonces de ese incesto salieron también los moabitas. Entonces me di cuenta, o sea, en cualquier parte puede suceder esto, porque la gente puede viajar ahorita a cualquier país, a cualquier nación, pero si usted investiga, por lo regular esas deformaciones vienen de gente híbrida, de gente que fueron o engendraron en pecado. ¿Sí me explico? Que se metieron con un primo. Al rato el lunático ese, cuando la luna está llena, ahí le da la chiripiolca. Hay que ver por qué. Hay muchas enfermedades. Yo no digo que todas las enfermedades sean por eso, pero hay muchas enfermedades, sobre todo de gente muy rara como la que les digo, y hay más todavía. Una mujer nació sin cabeza, nada más se le ven los ojos, no sé qué tiempo haya vivido ahí la niña, ¿verdad? Pero es producto de este tipo de prácticas. Ahora, como le decía hace rato, no se ponga triste si usted dice, bueno, es que con el que estoy casado es mi tío, ya tenemos 4 hijitos, ¿qué hacemos? O con el que estoy es mi primo, y ya tenemos 5 hijitos, bien bonitos, por cierto, van a decir, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Hay solución en Cristo Jesús, porque lo hiciste en ignorancia y Dios te perdona, y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y toma autoridad y bendice a tus hijos en el nombre de Jesús, y declara sobre ellos la palabra del Señor, que ahora no son hijos impuros ni de fornicación, sino que ahora ellos son también hijos del Dios Altísimo. Pero no te apartes del Señor para que no te venga cosa peor. Sí, porque tampoco puedo decirles, pues me van divorciando. No, pues al rato ¿quién va a mantener esos 5 hijos? Pero si usted ya sabe, no se ande casando con primos, ni con primas. Y eso por lo regular pasa en gente orgullosa, gente soberbia, vanidosa. ¿Sabe por qué?
Que es que nuestra familia no es cualquier cosa. Los Limantur Pérez no somos cualquier cosa. Y creen que nadie los merece. Y le inculcan eso a sus hijos. Entonces, aquellos otros babosos dicen, bueno, entonces si nadie nos merece, aunque sea mi primito, ¿verdad? Venga, tu reino, dicen todavía. Qué tremendo. Cuide a sus hijos. Rompan las maldiciones. Aquí hay gente que saben de qué estoy hablando. Rompan las maldiciones. Ya no permitan casamientos entre medios hermanos o entre primos, o que me caso con mi tía. ¿Les puedo confesar algo esta mañana? Bueno, se lo voy a decir solo porque sé que no les gusta el chisme. Esto ya le platiqué a mi esposa y a mis hijos también, no vayan a pensar que no. Cuando yo era adolescente, obviamente mundano todavía, tuve una novia, era muy bonita, y los ojos se me hacían muy familiares. Y después investigo, y que resulta que esta muchacha, a pesar que era de mi edad, era una prima de mi mamá. Yo entiendo que todavía teníamos cierto parentesco, ¿sí o no? Y dije, ya se me hacían familiares los ojos, porque mi mamá tenía unos ojos muy grandotes, muy expresivos. Digo, con razón los ojos se me hacían conocidos, ahora se me hacían familiares. Y a pesar, escucha esto, a pesar de no ser cristiano, yo dije, no, mejor hasta aquí nada más. Y cuando ella me dijo, ¿y por qué me estás cortando? Como era mundano, ¿verdad? Le tiré un rollo ahí para no decirle que era mi tía, casi, ¿verdad? Dije, de la que Dios nos libró. Algunos se ríen como que les pasó algo parecido. ¿Sabe cuál es el problema? Que se enteraron que era su tía ya que estaban casados. Todavía dicen, ay, María Santísima. No, hermanos, ya ahora conocemos a Cristo, y en Cristo Jesús hay vida eterna. Gloria al Señor. Termino con esto. Quiero darles el bálsamo. San Juan 6. En el Nuevo Testamento, San Juan 6:27. Estas palabras, escuche, mire qué había pasado. Ponga un momento de atención antes de que leamos esta lectura final de la mañana. Jesús había alimentado a miles de personas con 5 panes y 2 peces. Después cruzó el lago y se fue del otro lado con sus apóstoles. Al otro día, estos miles fueron a buscarlo por allá, y a Jesús nadie lo engaña. Cuando usted lee en la Biblia que el Señor dice, de cierto les digo, dice, no me engañan. Él dice, de cierto les digo que ustedes vinieron a buscarme, porque cuando lo vieron dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Como que fingieron demencia, si lo estaban buscando, y como no lo vieron del otro lado, cruzaron el lago o el mar. Entonces Jesús dice, ustedes no me buscan por las señales que vieron y crean en mí. Ustedes me buscan porque comieron y se saciaron y no pagaron la cuenta. Ahora vienen otra vez para que yo vuelva a darles de comer. Y Jesús no está en contra de darte de comer, pero Jesús les dijo, trabajen no por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Esto es lo que dice en el versículo 27, San Juan 6, 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí está la respuesta. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Mire qué necios. El día anterior sabían del milagro de la multiplicación de panes y peces, y ahora le están diciendo que qué milagro hacen. Pero escuchen, vamos al verso
35. Y si gusta, por favor, léalo conmigo en voz alta. Es una palabra del Señor tremenda. Jesús les dijo, ¿cómo les dijo? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Atención, lo que el Padre me da no se perderá, dice el Señor. No se perderá nada. Si usted está aquí en esta mañana, aunque usted diga que vino por su novia o porque lo obligaron, no es cierto. Usted está aquí porque el Padre lo ha traído y porque el Padre tiene un propósito para la vida de usted, y Él lo resucitará en el día postrero. Porque a través de Cristo pasamos de muerte a vida, y el que esté muerto y creyó en Él seguirá viviendo. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Verso 44. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere. ¿Ya escuchó eso? Por favor, dile a tu vecino, no estás aquí por casualidad. ¿Y pueden confirmar con un amén? Ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré. Otra vez, promesa de resurrección en el día postrero. Verso 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué pasó? Murieron. Aunque usted coma productos alimenticios y no sé cuántas cosas, usted y yo, si antes no viene Cristo, vamos a morir. ¿Estamos de acuerdo? Y el Señor dice, comieron el maná, un alimento que Dios les dio, pero era material, y murieron. Verso 50. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Antes de dar gracias por esta palabra, solamente quiero recalcar algo que aquí dijo el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Otra vez, ¿cuántos creen a eso? Ahora mi pregunta es, ¿por qué muchos de ustedes no vienen cuando imparto la cena del Señor? Si el pan y la copa representa su cuerpo y su sangre, y el que no come de esto, aquí dice la Biblia que no tiene vida eterna. Así que de paso les invito que cuando escuche que hay cena del Señor, no se lo pierda, venga y tenga comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. No que en vez de venir a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, se van a comer 10 tacos de cochi, y tienen comunión con el cuerpo del cochi, y tienen comunión con el cuerpo del guajolote. Con lo que hayamos comido, dicen por ahí que uno es lo que come, ¿verdad? Ya se imaginan ustedes con todos con cara de guajolote, con cara de cochi, o con cara de borrego, qué sé yo. El cuerpo y la sangre de Cristo es vida, y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Les invito a estar de pie, por favor. Acuérdense de la respuesta, Señor, sí, Señor. ¿Cuántos se comprometen a obedecer a Dios en sus estatutos? Tibio, un 7.2. ¿Cuántos que han escuchado hoy la palabra se comprometen a obedecerle a Dios? Entiendo ese 7.4. Es porque falta la administración. Cierre un momento sus ojos. No sé si usted ya está en uno de estos problemas de Levítico 18.
Pero como le dije hace rato, pida perdón al Señor y la sangre de Cristo lo limpia. Y bendiga a sus hijos. Y en el nombre de Jesús ya no son hijos de fornicación. Hay gente que son producto de una hija y su padre. Hay gente muy cercana a nosotros de allá de Tuxtla que son producto, esa línea son producto. El tío violó a la sobrina y nació un varoncito, y de ahí el varoncito dejó un montón de hijos también, de los cuales, si al caso 2 nada más son cristianos. Por lo regular son gente híbrida. Los niños son rebeldes, aunque les peguen y los castiguen, no entienden, no obedecen. La solución es que ellos como padres se arrepientan y se entreguen a Cristo. Así que en este momento, mire, en este momento vamos a cerrar nuestros ojos y dígale al Señor que no va a practicar más estas abominaciones. No entregue sus hijos a Moloch. No entregue sus hijos a dioses falsos. Si usted ama al Señor, ese amor al Señor va a hacer que usted le obedezca. Y si usted trae un problema como estos, hoy el Señor le perdona. Pero también si esta mañana hubiera alguien que por primera vez quiere aceptar al Señor como su Salvador personal y diga, estoy en problemas, te invito a que dejes tu lugar y vengas enfrente, que hagas ese acto de fe. Jesús dice, el que a mí viene, eso de venir es aceptarlo dando unos pasos y acercándose para que se ore por la persona. Entonces no quiero dejar pasar la invitación. Si hay alguien que quiera aceptar al Señor, venga. Y si ya todos somos cristianos y estás en obediencia, adelante varón, pásele. Dios le bendiga. Qué valiente, mire, levantó la mano sin que yo le dijera que la levantara. Aquí viene otro varón. Dios les bendiga. Dios les bendiga. El llamado es hoy. Dios bendiga a esos valientes, porque sin que yo pidiera que levantaran la mano, dijeron, yo sí quiero. ¿Quién no la ha regado cuando estábamos en el mundo? ¿Quién no? Si hay alguien más que quiera recibir al Señor y dejar la práctica de Canaán, deje hoy su lugar y venga. Y la iglesia cierre sus ojos. Si usted está en obediencia, lo felicito y lo bendigo. Pero si usted está luchando con algo, yo le pido en este momento, en el nombre de Jesús, que ahí en su lugar, a usted no le voy a pedir que pase enfrente, ahí en su lugar se ponga a cuentas con el Señor. Si estás casada con tu primo, pídele perdón a Dios. Y hay que cancelar en el nombre de Jesús esas abominaciones, para que de Dios vengan tiempos de refrigerio. Adore un momento al Padre en esta hora. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas. Su palabra no regresa vacía. Si usted quería un mensaje de apapacho y de prosperidad, otro día lo va a escuchar, pero no sé dónde. Aquí siempre hablaremos
lo que la Biblia dice, porque voy a dar cuentas de lo que yo predique. Ahí en su lugar póngase a cuentas con Dios. Y eso de que en el corazón no se manda, cuando tu corazón no fue guardado, es cierto. Pero cuando lo guardas conforme a Proverbios 4:23, sí se puede. Sí se puede. Dile hoy al Señor, los solteros y solteras, dile hoy al Señor: Señor, ayúdame. Donde quiera que tengas mi esposa o mi esposo, te pido que tú lo guardes, que lo bendigas, para que en el momento que tú decidas y dispongas, tú, Señor, me lo vas a presentar. Haz esa oración. Y los que tenemos hijos, oramos en este momento y le decimos al Señor: Señor, guarda a nuestros hijos. Gracias a Dios nuestros hijos no están expuestos a esto porque se les ha inculcado tu palabra, Señor. Pero aún así te pedimos que los guardes de la mujer que no es y del hombre que no es. Y que la persona que tú tienes reservada para nuestros hijos, tú, Señor, nos lo vas a mostrar a nosotros los padres, para poder darles la bendición y el visto bueno. Te pido, Señor, por estas almas que hoy pasan enfrente a aceptarte. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu empiece a morar, a trabajar en ellos, que el nombre de ellos sea inscrito en el libro de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra que dice que los pecados han sido perdonados y hemos sido limpiados, y que ahora somos nación santa, real sacerdocio, y danos sabiduría para no practicar las abominaciones de Canaán ni de Egipto. En otras palabras, las abominaciones del mundo, que no las practiquemos ni las traigamos a este tabernáculo, Señor mi Dios. Porque por la desobediencia viene tu ira, Señor. Queremos pedir misericordia para Chiapas, misericordia para México. En el nombre poderoso de Jesús, en tus manos nos ponemos, Señor, y pedimos tu perdón, Señor. Y como sacerdote tuyo, pido perdón por los pecados de la iglesia, por los pecados de la nación. Y en el nombre de Jesús te pido que aquellos que escuchan tu evangelio por estos medios sean alcanzados y sean traídos, porque algunos en ignorancia lo han hecho, pero hoy, Señor, tú has hablado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él vive para siempre, y para siempre su misericordia. A la de 3, ¿cuántos pueden decir Señor, sí, Señor? 1, 2 y 3. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por esto.